Al comienzo de la calle Santa Úrsula, al lado de la iglesia de San Salvador, encontramos esta puerta. Si alzamos la vista, vemos que la edificación está presidida por el escudo de los Reyes Católicos y bajo él los escudos de los condes de Cedillo. Pero, ¿qué hay detrás de esta puerta? Acompáñennos hoy en esta visita a la capilla de Santa Catalina, un maravilloso rincón que acaba de ser restaurado gracias a la intervención del Consorcio de la ciudad de Toledo. Vamos a conocer más detalles con la directora de restauración, Paloma Sánchez, que nos descubre todos sus secretos aquí, en Otras Miradas. Bueno, Paloma, estamos en la capilla de Santa Catalina, este lugar tan desconocido para los toledanos y para los de fuera, que acaba de terminar la restauración de esta capilla. Cuéntanos en qué ha consistido, porque no es la primera, ¿no? Es la tercera vez que se interviene aquí, ¿no? En esta capilla no se había intervenido. Se habían resuelto unos problemas del zócalo, pero en principio lo que hemos restaurado no estaba muy tocado. Sí que había algunos repintes de dorados y tal, pero así en profundidad es la primera vez que se interviene. Y nada, pues los trabajos de conservación y restauración se han centrado en primer lugar en frenar los procesos de deterioro que estaban sufriendo los materiales que constituyen la obra, como son la madera, los estratos de dorado y policromía, los yesos y la piedra. Y luego, en segundo lugar, pues los tratamientos de restauración se han enfocado un poco más en completar la obra para hacerla más legible, pues reconstruyendo tanto volumétrica como cromáticamente las pérdidas de soporte y de estratos policromos que había en cada uno de los espacios. ¿Cómo ha sido técnicamente? ¿Cuántas personas habéis intervenido? ¿Cuánto habéis tardado? ¿Cómo ha sido realizar este trabajo? Yo creo que, visto cómo ha quedado, pues es un trabajo un poco de chinos, ¿no? Muy meticuloso, ¿no? Hombre, la obra es pequeña, no es de grandes dimensiones, y una cosa muy importante que sí que debo decir es que las obras que están muy bien realizadas y que los materiales con los que se han realizado son buenos y de muy buena calidad, se restauran muy bien. Con lo cual, eso ha ayudado mucho a que los procesos de restauración fueran como más amables y los resultados muy óptimos. Mira, hemos estado dos restauradores, Javier Giglione, un restaurador que también con una amplia experiencia, y yo hemos estado pues 3 meses y medio. Y nada, empezamos por la bóveda de mocárabes, que presentaba muy buen estado de conservación, excepto una esquina que había sufrido problemas de humedades desde hacía muchísimo tiempo. Pero el oro es de muy buena calidad. Como os digo, las obras que están realizadas con materiales buenos se restauran bien. En la bóveda lo que hicimos fue conservar esos estratos que se estaban desprendiendo, asentándolos al soporte de madera, y luego se realizó una limpieza de los dorados y de las policromías que presentan policromía las cabecitas y los escudos de la cornisa. Y luego ya procedimos a restaurar los paramentos, donde los enlucidos estaban muy huecos, pues y realizamos inyecciones de morteros muy específicos de restauración para asentarlos, llevarlos al soporte. Y luego las cartelas tenían unas grandes pérdidas en los marcos y en algunas partes de los relieves de esas cartelas. Y eso sí que tratamos de reconstruir, porque forman parte de toda la decoración. Si esas lagunas tan grandes no las reconstruyes, pierde el contexto, pierde identidad el sitio. Entonces, de todas formas, sí que debo decir que solamente reconstruimos aquellos elementos que son seriados o que son repetitivos. Tú no te puedes inventar nada. De hecho, en la bóveda hay unas cabecitas de ángeles que faltan, y esas no se reconstruyen porque no sabes cómo eran, son todas diferentes. Pero sí, por ejemplo, una moldura que es seriada, o es un elemento seriado, o que tiene otro elemento similar, pues sí se reproduce. Pues lo que te digo se trata de completar y de que el espectador
tenga una sensación de ver el espacio como más afín o más cercano a la concepción original de la obra, sin llegar a crear ningún falso histórico, porque si luego os dais cuenta, o sea, todas las reintegraciones cromáticas que se han hecho y las volumétricas están identificadas. Los restauradores realizamos una trama de líneas o puntos, rayas, pues para que si tú te acercas veas y sepas que es una restauración, y si te alejas está todo integrado en el conjunto. Pero históricamente va a quedar ahí reflejado que hubo una intervención y que eso pertenece a un restaurador, no a la obra original. Eso es un objetivo básico, ¿no?, de un restaurador, ¿no? Siempre, sí. No se trata de... No somos artistas, no se trata de crear ni de poner cosas de nuestra propia cosecha, sino tienes que ser muy respetuoso con el original y no sobrepasar esas capas de original que en este caso pues sí que había enyesados sobre los enlucidos originales, había repintes de purpurina y eso es lo que nunca debes de ocultar. Y en este caso sí que estaban ocultas unas decoraciones que han salido a la luz y que consideré que era muy importante porque era como lo que yo te decía de devolver a la obra a su concepto más o menos, a su idea original. Estoy hablando de unas decoraciones policromadas que bordean, unas decoraciones pintadas que bordean las cartelas y a su vez también bordean esa decoración de relieves de cada cartela. Y salió a la luz unos fondos de azurita con unas decoraciones doradas que las bordean. Entonces me pareció muy interesante pues eso, llevar a la obra a ese punto en el que pudo ser el origen de esta capilla. Y es una policromía además muy acorde a la época. La azurita y el oro, el azul de azurita, que ya no se utiliza ese color, que es carísimo de conseguir, el color de azurita y el oro era una decoración muy típica de ese momento del Renacimiento. Entonces me parecía importante sacar a la luz esos fondos azules. Es muy importante también la labor de los restauradores, más allá de, pues eso, de estar con el andamio subido, utilizar los materiales para restaurar, etcétera, el estudio previo del elemento en cuestión que vais a restaurar, ¿no? Sí, claro. Nosotros siempre contamos con un laboratorio de análisis de materiales que es fundamental para poder acometer la obra de restauración. Hay veces que tú vas a intentar eliminar un estrato y si no sabes el origen de esos materiales, o sea, qué aglutinantes tienes, pues no puedes eliminarlos. Si ya sabes que el aglutinante es una cola orgánica, sabes que con agua puedes eliminar ese repinte. Si es un aceite ya tienes que utilizar más disolventes. En fin, que sí que es necesario la labor de otros especialistas. En restauración contamos con otras disciplinas que ayudan a complementar la obra del restaurador. Aún así, por mucho que conozcáis el elemento que vais a restaurar, ¿os llega a sorprender en muchos casos a la hora de restaurarlo? Sí, siempre hay sorpresas y son agradables. Bueno, yo cuando descubrí que existían esos fondos de azurita, claro, tú te emocionas a la hora de ir a quitarlo y estás viendo que con un bisturí o con un cepillito se va quitando el repinte y tal. Luego llega un momento que eso no es así, es mentira y lleva más trabajo y es muy entretenido, pero a mí me encanta eliminar repintes y eso me gusta. O, por ejemplo, te llevas la sorpresa, porque somos muy curiosos los restauradores. Y me gusta saber cómo está, aunque el retablo no lo hemos tocado, pero me gusta ver cómo está armado a la pared, cómo se sujeta, Entonces cogí una lámpara y miré por detrás del retablo y uy, ¿qué es eso? Metí la cámara también del móvil y grabé, dije, uy, aquí hay algo. Y era una cabecita de la bóveda. Así que descubrí una cabecita de la bóveda y seguí investigando y en el hueco del ara del altar de la mesa también metí la cámara y descubrí parte de las florecitas
de las yeserías, de la yesería que está formada por flores, diferentes flores de cardo, pues tenían pérdidas y algunas partes de esas florecitas estaban caídas dentro, así que las recuperé. Y las que no se pudieron recuperar, pues sí que las reproduje, porque como os he dicho son los elementos seriados y que se pueden reproducir. Y esa es otra sorpresa que me llevé, descubriendo pues eso, elementos perdidos originales que sí que se han podido recolocar. También el espacio original, o sea, tú empiezas a estudiarlo y dices, ah, esto era así. El retablo procede de la iglesia de San Miguel de los Reyes o de Los Ángeles y se dispone aquí en el siglo XIX. Entonces, ¿qué he pensado yo? Que donde el lugar que ocupa el retablo, en la parte superior había otra franja de yeserías como en el lado opuesto, pero molestaba para colocar el retablo, entonces la debieron retirar. Y esas florecillas que yo os digo que encontré, yo creo que pertenecen a esa franja de yeserías. Cuando fueron a colocar el retablo, también molestaba uno de los escudos del friso de la bóveda. Y ese escudo lo cambiaron a otro lado. O sea, que sí que te vas dando cuenta de la historia material de la obra, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, qué cambios ha habido, qué es lo que han hecho. Y eso a mí me gusta mucho. La verdad es que investigar me encanta. Sí, además que en el mismo sitio donde estás, de eso, lo que tú dices, que te va descubriendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Me gusta algo vivo. También el rodapié, de repente, el rodapié son diferentes losas de mármol blanco y descubrí que tenía unos restos de policromía roja. Y digo, uy, esto hay que sacarlo, estaban ocultas por unas capas de cemento y las saqué a la luz y ya como que cierra el conjunto y le da peso a la obra. Y me gustó muchísimo, descubrir esas cosas me gustan. Luego otra cosa importante que hemos hecho, que es la portada, que no hemos hablado de ella. En la portada había una de las dovelas centrales que estaba vencida. La capilla tiene diferentes movimientos estructurales, son pues, de hace ya mucho tiempo, no se va a caer, pero sí que hay desplazamientos de diferentes piedras y tal. Y sí que había una dovela que estaba un poco vencida. Y ahí sí que lo que hemos hecho ha sido conservar y sujetar pues, para que no suceda nada, pero se mantienen esas deformaciones. Tú no ocultas el paso del tiempo, sino que conservas para que no suceda nada, no pase nada, pero sí que se arregla, por supuesto. Entonces introducimos una serie de varillas de fibra de vidrio con unas resinas y para sujetar. Y luego ya pues, se siguió reintegrando, limpiando la portada y la parte baja estaba muy tocada porque habían repintado con purpurina. La purpurina, lo que pasa es que con la humedad se oxida y como las purpurinas tienen un alto contenido en cobre, pues lo que hacen es al oxidarse tienen un aspecto muy verdoso. Entonces, todas las zonas que habían sido repintadas de purpurina, que supuestamente en origen era oro, estaban todas verdosas, eran unas franjas verdes. Entonces, lo que hemos hecho con la reintegración, que reutilizamos materiales reversibles, eran unas acuarelas doradas y discernible con rayitas, como os digo, una trama de líneas, pues hemos devuelto un poco la portada a ese también concepto de idea original del momento, no esas líneas verdes que se veían por todos lados que era algo feo y que no era del momento. Esta es una capilla que es privada, entonces no hacía mucho que no se abría, ahora de manera puntual se abre al público. Esto también supone algo, pues no sé, satisfactorio, ¿no?, para ti como restauradora. Hombre, pues sí, pues mira, algo que no se ha visto mucho. Mira, y ese cuando, claro, nosotros cerramos por la puerta cuando estábamos aquí trabajando, pero cuando íbamos a entrar siempre había alguien que miraba y decía, soy vecino, por favor, llevo aquí viviendo toda la vida y no lo conozco, ¿me dejas mirarlo desde aquí fuera? Y digo, bueno, ¿cómo no? Si es de aquí, pues echo un vistazo, pero esto es una capilla privada y no puedo dejar... Pero es que la gente estaba deseando verla. Y hablo de gente de aquí, yo no he recibido a turistas ni nada, pero sí que la gente de aquí, y sobre todo de la zona,
estaba muy interesada en ver la capilla. Sí que sé que se abre, Carmen Vaquero sé que hace visitas y tal, pero la gente no llega a conocer la manera de cómo visitar la capilla. Imagino que ahora que se abra más al público, pues la gente de Toledo yo creo que estará encantada de ver un sitio nuevo. Sí, bueno, es además redescubrir este espacio, porque bueno, hay gente nuevo, sí. que llevaba, que lo vio de pequeñito y ahora a lo mejor han pasado 40 años y de repente vuelven a verlo de otra manera mucho más espectacular, ¿no? Claro, imagino que sí, no sé. Faltan cosas por restaurar, el retablo, que no lo hemos tocado, y la reja es muy interesante también, pero bueno, en principio lo que tenía más urgencia eran la bóveda y las paredes, y yo creo que ese problema pues está resuelto. En toda tu carrera profesional te has encontrado con maravillas como esta, no sé cuál es la que más te ha llamado la atención, o no sé si esta capilla te resulta especialmente interesante. No, me ha gustado mucho, y más que nada por lo que digo, que es una obra buena y que los materiales son buenos y se ha restaurado muy bien. Yo tengo pues experiencia de 30 años ya de experiencia, sí. He trabajado en muchísimos sitios por toda España. Y ahora llevo unos años ya más centrada en la Catedral de Segovia. Ajá. Hago muchos trabajos para la Catedral de Segovia, y ¿qué hay en las catedrales? Pues obra buena. Exacto. ¿Y cómo se restaura? Pues muy bien. He hecho obras buenísimas de primera categoría, Gregorio Fernández, Berruguete, Ambrosius Benson, un tríptico inmenso que hay en la catedral, precioso. He hecho obras pero de mucha categoría, muy bien. Y empecé trabajando, fíjate qué curioso, mi primer trabajo, que es el sueño de todo restaurador, un año entero para el Museo del Prado. O sea, mi primer trabajo, que ya no he vuelto a conseguir eso, ¿eh? Bueno, pero ahí queda. Sí, encantada. O sea, que sí que he tenido trabajos buenos, pero el restaurador de calle, no el del museo, tiene que viajar mucho, y en condiciones, en iglesias que están perdidas en el monte. Llevo, ya te digo, 30 años y he visto de todo. Pero siempre te queda esa satisfacción cuando te vas, cuando has restaurado algo que dices, qué gusto. Ahora, después de 30 años, puedo decir, ¿nos vamos por León? Vale, sí, pues mira, yo estuve haciendo en el Valle del Silencio un retablo en una iglesia que tal y cual. Vamos a verlo, está igual. Y dices, qué bonito, qué bien, o sea que se ha mantenido, ¿no? Sí, después de 25 años o así, el retablo está perfecto. O yo qué sé, en la Catedral de Segovia, ¿qué te voy a decir? Las obras están bien cuidadas, pues da gusto pasearte por allí y decir, mira, voy a echar un ojo a ver cómo quedó. Sí, la verdad que he hecho obras buenas y obras de menor categoría, pero siempre he prestado la misma atención a una obra buena que a una obra de menor categoría, eso desde luego. Y siempre contando con trabajadores, o sea, con restauradores buenos, y que da gusto. La verdad que yo soy feliz trabajando de restauradora, me gusta. ¿Te has encontrado alguna vez con algo que dices, esto imposible, o sea, no se puede hacer nada con ello? Hombre, pues siempre se puede hacer algo. Es que siempre un restaurador no se rinde nunca. Sí, no sé ahora mismo qué decirte. Yo he tocado muchísimas obras, aunque mi especialidad es pintura. Yo estudié en la Escuela de Restauración de la Oficial de Madrid, y mi especialidad es pintura mural, pintura sobre tabla, sobre lienzo, tal, pero he hecho desde mosaicos romanos hasta piedra pues de diferentes épocas, o he tocado también pintura sobre cobre o sobre otros materiales. Vamos, que hago un poco de todo lo que toca. Así que al final somos un poco todo, hacemos un poco de todo los restauradores. Y no sé, siempre habrá alguna obra que diga, madre mía, esto es imposible, pero no, siempre hay solución para todo. Siempre. Tampoco hay que hacer cosas nuevas de repente, aunque esté muy mal, es tratar de dejarla como te la encuentras en ese momento, paralizar los procesos de deterioro y ya está. Si no se puede hacer más, no se puede hacer más, y no te puedes inventar. O sea, hasta donde llegues y ya está, pero siempre tiene solución. ¿Tienes algo entre manos, algo interesante? Pues estoy ahora con unos cuadros de la Catedral de Segovia y sí, mi intención es volver. Pero vamos, que he hecho cosas muy curiosas. Me estoy acordando de una que hice el verano pasado. Estuve restaurando en el colegio de mi pueblo
pues de las misiones pedagógicas de la Segunda República, pues llevaron, había diferente mobiliario, máquinas de coser, pianos, había diferentes objetos de material didáctico y estaba restaurando esas cosas y eso me ha encantado, porque era mi colegio, era donde yo he ido, donde he estudiado, esas máquinas las he visto siempre, el piano que nunca nos dejaban tocar y lo he estado restaurando yo, digo, bueno, pues esas cosas que te alegran y te gustan, y eran material, pues imagínate, de la Segunda República, tampoco era material muy bueno, de muy buena calidad, pero bueno, yo lo he dejado como creí que debía de estar y la verdad es que un gusto, me ha gustado. Sí, sí. Y nada más, no sé, ahora mismo espero poder seguir trabajando y sí que hago cosillas para las iglesias del pueblo, de los pueblos de alrededor del mío y siempre sale alguna cosilla, no sé. Sí, la Catedral de Segovia es mi próximo destino, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias, Paloma. De nada, a vosotros. Continuamos nuestro viaje en el tiempo, ahora de la mano de una querida toledana, Carmen Vaquero, que es doctora en Filología Hispánica y catedrática de Enseñanza Media de Lengua y Literatura Españolas, pero sobre todo una gran amiga de los condes de Cedillo. Bueno, Carmen, Capilla de Santa Catalina, este lugar que está impregnado de historia. Cuéntanos, ¿cuál es el origen de esta capilla? El origen de esta capilla está en el siglo XV, cuando quizá hubo una capilla primitiva que era propiedad de Juan Álvarez, pero este señor tuvo un hijo famosísimo que fue Fernán Álvarez de Toledo Zapata, que llegó a ser secretario de los Reyes Católicos y vivió con la Reina Católica desde que lo eligió como secretario aquí en Toledo hasta la muerte de ella y de él, porque murieron los dos en Medina del Campo en 1504. Este secretario fue un gran político español, hoy diríamos que era como un primer ministro o un ministro del gobierno, y participó en montones, bueno, estuvo en la Guerra de Granada, y su documento más importante es que firmó el Tratado de Tordesillas, por el cual nos dividimos entre Portugal y España, América. Este señor, con mucho dinero, erige esta capilla, y no la llama de San Juan, sino que la llama de Santa Catalina. Yo creo, y también Malvina Martínez Caviró lo apuntó, que fue por su madre, porque su madre se llamaba Catalina Zapata. Y todos los hermanos, cuando fundan, bueno, los dos hermanos principales, que son Fernán Álvarez y Francisco Álvarez, el segundo funda la Universidad de Toledo y también le pone el nombre de Santa Catalina. Es decir, que yo creo que los dos estaban encantados de ponerles a su madre sus principales fundaciones. Esta es una capilla funeraria con un gran retablo gótico que tiene, bueno, cuenta la historia, tiene la parte de abajo, tiene a varios apóstoles, a San Pedro, a San Juan Bautista, a San Juan Evangelista y a Santiago Apóstol. Y luego lo demás cuenta la vida de Cristo, el nacimiento, los Reyes Magos, la huida a Egipto y luego ya el Calvario. Remata con una crucifixión y la última tabla es la resurrección, la ascensión al cielo. Es una capilla maravillosa que se ha conservado bastante bien de todo lo que cabe, el retablo es magnífico, especialmente la estatua de Santa Catalina. No sabemos, yo por lo menos no lo sé quién fue su autor, aunque puede que sea de la escuela de Juan de Borgoña o de algún berruguete. Y luego es muy importante porque en esta capilla está otra capilla dentro, más pequeña, que la llamamos la Capilla del Crucifijo, que la fundan dos hijos del secretario, que eran canónigos de la catedral y maestrescuelas. Maestrescuela no quiere decir que fuera maestro de escuela, sino que se encargaban de las enseñanzas que se impartían en la catedral. Estos dos canónigos fueron Juan Álvarez de Toledo, que se murió en 1546, y su hermano más pequeño, porque nació unos años después y murió también 10 años después, en 1556, y los dos canónigos de Toledo que se retratan como donantes en un cuadro maravilloso que es la Perla del Renacimiento en Toledo, pintado por Juan Correa de Vivar. Estos dos señores, especialmente el segundo, Bernardino de Alcaraz, fue importantísimo porque él fue uno de los que movieron el enfrentamiento con el cardenal Silicio. Silicio, el cardenal, cuando llega a Toledo, impone el estatuto de limpieza de sangre, y esta familia, que es de origen judío converso, junto con el deán y otros cuantos clérigos de la catedral, se opusieron gravemente a Silicio, hasta que al final firmaron las paces y el estatuto salió adelante. Hay que tener en cuenta
que en su época había 19 miembros de esta familia clérigos en la Catedral de Toledo. Y se cuenta que Silicio, cuando llegó a Toledo, dijo que la catedral era la sinagoga mayor del reino. Tuvieron una importancia enorme, tuvieron mucho dinero y, bueno, hay muchas teorías sobre ellos interesantísimas. Y llegamos a nuestros días, esta capilla, lo que tú dices, que está en maravilloso estado, ¿no? Sí. Y que acaba de ser restaurada y que tú eres la portadora de las llaves de esta... Yo soy la clavera. Porque ahora pertenece a los condes de Cedillo, ¿no? Sí, esto ha pertenecido siempre a la misma familia, que la siguen utilizando como capilla funeraria. De hecho, hace poco, cuando murió don Pedro Manuel, el hermano del actual conde, que era vizconde de Palazuelos, también fue enterrado aquí. Y la familia Cedillo, continuadora, porque siguen por línea normal, por línea normal de la familia, sí. la ciudad de siempre, son los actuales condes de Cedillo, don José Luis Pérez de Ayala y López de Ayala, que además de conde de Cedillo, es conde de Fuensalida con Grandeza de España, y doña María Ángeles Becerril y Bustamante, su mujer. Entonces lo siguen utilizando. Todos los 25 de noviembre o en una fecha próxima, que es la festividad de Santa Catalina, se abre la capilla y hay misa, una misa en recuerdo de todos sus antepasados y por ellos mismos, y bueno, la quieren horrores, la cuidan muchísimo y hacen todo lo posible porque se mantenga bien. De ahí esa intervención que acaban de ahí esa intervención. realizarse. Siempre están preocupados por ella, siempre. A ver si se solucionan algunos problemillas que quedan. Pero bueno, ha quedado espectacular y ahora poco a poco también se está abriendo a los visitantes. Bueno, siempre la hemos abierto. Yo llevo muchísimos años abriendo la capilla, porque los condes de Cedillo, que tenían la llave en principio doña Matilde Revuelta, la antigua directora del Museo de Santa Cruz, cuando falleció doña Matilde, yo que había investigado mucho en su archivo, pues me dijeron que si me quería hacer cargo de la llave, porque ellos son mayores, y yo con muchísimo gusto, porque les estoy muy agradecida por todo lo que me han... Bueno, su archivo siempre ha estado abierto para todos los investigadores, y para mí estuvo abierto durante 2 años, pues vengo mucho. Esta capilla la han visto muchísimos toledanos y de hecho todos los que me llaman, en cuanto formamos un grupo, podemos, no por uno, pero hombre, si viene un investigador del extranjero también le abro, por supuesto. Pero si no, si es la gente de Toledo, mira, hace 2 o 3 días estuvimos a lo largo del día 210 personas toledanos. Por lo del día del Día del guía de turismo. Estuvimos aquí pues todo el día, todo el día. En invierno procuro no venir porque hace mucho frío. Hoy mismo hace un frío que pela, pero en fin, estamos haciendo el esfuerzo. Pero en invierno hace mucho frío, esta capilla no tiene ningún tipo de calefacción y entonces yo ya soy mayor y no quiero venir en invierno. Vengo en primavera o en verano, cuando se puede. Y siempre que los condes estén en Madrid y yo pueda tener, porque esto tiene una alarma, entonces hay que estar cuidado con la alarma y todas estas cosas. En estas guías que tuvieron lugar el otro día, por el Día del Guía Turismo, muchos toledanos, muchos que hacía muchos años que no la veían. ¿Cuál fue lo que sintieron al entrar otra vez? ¿Qué te dijeron? Bueno, muchos repetían, porque los toledanos que tienen interés han venido ya todos. Bueno, a lo largo de los años, fíjate si han venido. Pero cada vez que vienen, pues se emocionan, porque es una capilla que no se suele ver y que es una sorpresa, especialmente, como se ha dicho, para toda la gente del barrio. A la gente del barrio les encanta que abramos y por supuesto que puede entrar todo el que quiera verla y con mucho gusto, y los condes lo hacen con muchísimo gusto. Y siempre digo que hay que dar las gracias a los condes, porque hay que recordar que esto es una capilla privada, privada, y que si se abre es porque ellos quieren que se abra. Es una manera también de dar a conocer el patrimonio que... Sí, pero ellos nunca han puesto reparo. Igual que pasa con esta capilla, es con su archivo particular, que tiene un archivo maravilloso, y ellos siempre, que se lo permite su salud, pues nos dejan, bueno, ya te digo que yo he estado allí 2 años consultando, me he leído pues todo el archivo completo, que es maravilloso también. Esto para los investigadores, como tú dices, para los investigadores es una maravilla, ¿no? Una mina de oro, una mina de oro, sí. Ahí han aparecido, por ejemplo, el documento de Guiomar Carrillo, el primer amor de Garcilaso, una señora toledana que tuvo un hijo con él, el hijo primogénito de Garcilaso. El documento que lo certifica está en el archivo de ellos, y se decía de ese documento que ha sido el más importante que ha aparecido de la literatura española en los últimos 50 años. Un documento fabuloso, y luego hay mucho que hablar de don Bernardino de Alcaraz,
porque yo tengo la hipótesis de que ese señor es el que aparece en el último capítulo del Lazarillo como arcipreste de San Salvador. Hay que tener en cuenta que en Toledo no había arcipreste y que es una burla cuando el autor del Lazarillo a un cura vinculado, a un clérigo vinculado a esta iglesia lo llama arcipreste, se está riendo de él, pero en realidad le está llamando archicura. ¿Y quién eran los archicuras que mandaban en esta parroquia? La familia Álvarez de Toledo Zapata, los Alcaraz. O sea, que hay muchas anécdotas muy interesantes. Y más todavía. Esto es infinito. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias por habernos atendido, a pesar del frío. A pesar del frío. Gracias a vosotros. Estamos, por tanto, ante una de las joyas más desconocidas de la ciudad de Toledo, propiedad de los condes de Cedillo y Fuensalida, y que se abre para el disfrute de toledanos y turistas. Eso sí, previa reserva con las personas encargadas para este fin. No dejen de visitarla.